Bueno, buenas noches. Les damos la bienvenida a este programa de entrevistas de la Barca de los Locos. Es nuestra primera entrevista. Es un honor tener aquí a Jorge Chávez. El día de hoy nos acompaña nuestro invitado, licenciado en Psicología por la UAP, maestro en Psicología Clínica por la UNAM, cursó la maestría en Teoría Psicoanalítica en el CIEP, psicoanalista y alumno de Néstor Brownstein. Es un placer increíble tenerlo con nosotros. La revista agradece su disposición para iniciar este programa de diálogos Navegando con los Locos. El tema que abordaremos esta noche será el psicoanálisis y su relación con la locura. Bueno, para contextualizar un poco de lo que vamos a hablar, nosotros, como es sabido a lo largo de la historia, los locos, ahora llamados enfermos mentales, han sido interpretados de distintas maneras. Desde la antigua Grecia, por ejemplo, Platón hablaba de diversas formas de locura, desde formas torpes y risibles hasta formas de entenderla como una divinidad. En la Edad Media pasa a ser asociada como una forma de posesión demoníaca. Asimismo, ya en la modernidad, se comienza a ver a los locos como seres a los que deben ser excluidos, inservibles. Se les juntaba con criminales, con prostitutas, con vagabundos, se los recluía y se los apartaba de la sociedad. Hasta llegar a nuestros días, donde es considerada enfermedad del cerebro, y se han generado un gran número de instituciones, especializaciones y saberes para sanar al loco. Y, digamos, lo que nosotros queremos poner en énfasis es la postura y la perspectiva que podría tener el psicoanálisis acerca de la locura. E iniciamos con esta pregunta: ¿cómo concibe el psicoanálisis a la locura? Bueno, primeramente agradezco mucho la invitación a participar en la publicación que ustedes tienen. Creo que el tema de la locura, como bien lo has anunciado, es un tema que ha sido objeto de grandes debates, sobre todo, digamos, en el siglo XX, parte del siglo XXI. ¿Qué es la locura? ¿Qué entender por enfermedad o por salud mental? Hay muchas aproximaciones, unas teóricas, otras tan teóricas como podríamos ver un poco más adelante. Yo creo que quizás lo que más te convendría por razones prácticas es decir que en lugar de hablar de la locura, de la salud mental. La salud mental entendida como aquella persona que es capaz de entender sus límites y aceptarlos, asumirlos, quererlos, y que es capaz de, frente a la vida, a las circunstancias cambiantes, de hacerle frente a estas circunstancias, de resolverlas y sentirse contenta consigo mismo, feliz consigo misma. Yo diría que esta sería una aproximación que nos permitiría ver que no es tan complicado entrar en el tema de la salud mental. Esta es la primera parte que yo podría decir respecto a esto. Indudablemente que podríamos hacer muchos programas sobre la historia de la locura y cómo se ha conceptualizado. Claro. Bueno, la siguiente pregunta sería: ¿por qué el psicoanálisis se separa de la psiquiatría para estudiar la locura? Bueno, yo creo que aquí hay una especie de paradoja, porque contrariamente a la creencia muy extendida, muy común en los gremios psicoanalíticos de hoy, el psicoanálisis nace justamente porque existe antes, previamente, la psiquiatría. La psiquiatría que ha sacado, como hace un momento ustedes comentaban, del mundo religioso a la enfermedad mental, la ha sacado de ahí para colocarla bajo el signo de la salud, como un tema de salud pública. Y entonces, yo diría que hay varios momentos. Un primer momento donde el psicoanálisis toma prestado para constituirse como disciplina conceptos de la psiquiatría, de la física, incluso de la literatura, de otras muchas disciplinas. Freud, que es finalmente el gran fundador de la teoría psicoanalítica, va tomando diversos conceptos y los va modificando. Incluso, por ejemplo,
que me viene hoy a la cabeza, el término perversión, que es motivo de gran debate. Cuando en la teoría freudiana, por ejemplo, en los 3 ensayos para una teoría sexual, él pone como ejemplo, como uno de los varios ejemplos de las perversiones, la homosexualidad. Sabemos ahora que no es tal la situación, que es más bien una visión descriptiva la que tiene Freud en ese momento sobre la perversión, pero la perversión en digamos, en una perspectiva mucho más contemporánea, responde a otra lógica, no responde a esta lógica de la sexualidad tal y como Freud lo describía en ese ensayo. Ahora bien, después de que Freud inaugura el psicoanálisis, hay un diálogo constante con la psiquiatría. Hay psicoanalistas que, por ejemplo, y también lo recuerdo ahora muy bien, Freud le toca la experiencia de las 2 guerras, de las 2 guerras mundiales. Y en las 2 guerras mundiales Freud reflexiona del porqué de la guerra. Escribe diversos artículos sobre el tema y él va a tratar de explicar cómo la sociedad no ha evolucionado tanto, no es tan educada, tan culta, tan cultivada, sino que está más cerca de la barbarie de lo que imaginábamos cuando él observa los acontecimientos dolorosos que significan estas 2 guerras. Ahora, en este periodo de entreguerras y claro, en las guerras mismas, de los 2 lados en conflicto, del lado de los aliados y de sus oponentes, los alemanes, hay una preocupación constante en los medios militares. El traumatismo de guerra, las neurosis de guerra que hacen incapaz a un soldado de combatir, aunque esté sano físicamente. Y entonces hay respuestas diferentes. Por ejemplo, la psiquiatría alemana generalmente adopta métodos coercitivos, shocks eléctricos, por ejemplo, castigos corporales. Los británicos tienen otra concepción diferente. Pero en medio de la Segunda Guerra Mundial, por ejemplo, todavía a Freud le toca ser consultado por las autoridades alemanas, y él explica que no son simuladores, porque se asimilaba este problema del traumatismo psíquico con la histeria, como simuladores, como antes de que Freud dijera que la histeria no es una simulación. La concepción médica que reinaba antes del concepto freudiano de histeria. Bueno, en ese momento hay un trabajo muy estrecho entre los psicoanalistas, no solo Freud, sino muchos de sus discípulos, para tratar de, primero, entenderlo, el problema, y segundo, para tratar de aportar soluciones terapéuticas frente a lo que ellos censuraban. Incluso hay un reporte, un informe oficial de Freud, dirigido a las autoridades alemanas, explicaba justamente esta posición. Entonces yo diría, hay un primer tiempo donde no hay una separación, no hay una dicotomía entre psiquiatría de un lado versus psicoanálisis, sino más bien hay una especie de colaboración estrecha, donde obviamente Freud se enfrenta a una visión muchas veces organicista, funcionalista de la psique humana, pero que también este diálogo permanente con la psiquiatría le permite tener una opinión diferente y construir también nuevos conceptos. Yo diría, después de este primer tiempo, hay otro segundo tiempo donde en el marco de la esquizofrenia, lo que podríamos llamar coloquialmente la locura, a partir de los años 40, 50, hay una colaboración estrechísima entre la psiquiatría norteamericana y en cierto modo la británica con los psicoanalistas. Los psicoanalistas son convocados, son llamados a opinar, a
colaborar en los tratamientos de este tipo de padecimientos, con las limitaciones teóricas y terapéuticas del caso, pero finalmente hay un diálogo que podemos llamar un diálogo fructífero. Entonces tenemos dos tiempos diferentes, donde en la Primera Guerra Mundial Freud es consultado sobre el tema como especialista, da su opinión, una opinión que dista mucho de los tratamientos de la época, pero que no deja de mantener esta relación con la psiquiatría. Este es un momento de la posguerra, y yo diría que ahí por los 60 y tantos, los 68, si no recuerdo mal, cuando el DSM-3 aparece, es el momento en que la psiquiatría marcha por su lado. El DSM-3 se separa produce la separación de la psiquiatría con el psicoanálisis, porque el DSM-3 aparece como el gran inventario de todas las enfermedades posibles y por haber, y de manera ateórica, porque está basado únicamente en la idea de las conductas, de lo observable, de lo mesurable. Entonces ahí no necesitas una teoría, sino observar los hechos, registrarlos, ver las regularidades, etc. Y es el momento en que yo diría hay efectivamente una separación del psicoanálisis y de la psiquiatría. Pero antes ha habido momentos de estrecha colaboración. Y yo diría que hoy hay un tercer tiempo donde en lugares como Francia la psiquiatría dialoga de alguna manera con el psicoanálisis, justamente para hacerle frente al gran problema que sigue sin una explicación suficiente y por lo tanto tampoco se tiene una terapéutica adaptada a lo que se requiere, que es el caso de la esquizofrenia, de la psicosis, etc. Ahí se pudiera entender también, por darle la razón a acciones de la psiquiatría. Tengo entendido que los maestros de Lacan todos eran psiquiatras clásicos, ¿no? Sí, incluso la propia biografía de Lacan, si ustedes la revisan, Lacan estudia psiquiatría, estudia medicina, justamente cuando es la invasión alemana a Francia. Claro. Y Lacan no se une a la resistencia. Lacan se mete a la universidad a estudiar medicina y psiquiatría. Entonces, tenemos Lacan una influencia notable de la psiquiatría de su época. Los grandes maestros de la época, por supuesto que van a ejercer una función relevante en lo que va a ser los desarrollos ulteriores de Lacan, aunque es una parte de la explicación, porque falta todavía agregar otros elementos de influencia, como la lingüística, como la filosofía alemana, etc. La antropología. Y dentro de esta tesitura, Lacan se inscribe entonces dentro de la influencia de la psiquiatría inglesa, que bien nos explicabas ahorita, ¿no? Yo diría que de la psiquiatría inglesa, pero también más en el caso de él, propiamente francesa, porque, digamos, en ese momento, el diálogo en Europa, sobre todo cuando yo digo Europa, estoy hablando de Alemania, Francia e Inglaterra, al igual que con los Estados Unidos, hay una estrecha colaboración entre el mundo psicoanalítico y el mundo psiquiátrico. Cada quien con sus propias características, sus particularidades, vamos a decir, nacionales. No es lo mismo, por ejemplo, la teorización de Melanie Klein o Donald Winnicott sobre el psicoanálisis, sobre los cuadros clínicos, que lo que ocurre del otro lado del Canal de la Mancha. Y, digamos, aunque hay una influencia de la psiquiatría y podemos decir que se acompañaban, también hay grandes diferencias, ¿no? Entre ver lo que la psiquiatría podría llamar un enfermo mental, a como el mismo psicoanálisis lo llamaría, hasta no creo que usen los mismos términos. Ya hay una separación de la nomenclatura psiquiátrica con el psicoanálisis. O sea, a la vez de que se unieron, también el psicoanálisis tomó su propia perspectiva. Bueno, yo creo que tendríamos que cuando hablamos de la salud mental, tendríamos que hablar por lo menos de tres disciplinas. Tendríamos que hablar de la psiquiatría, tendríamos que hablar de la psicología y tendríamos que hablar del psicoanálisis. Yo creo que en el caso de la psiquiatría hay una evolución diferente en cada país, con matices.
no necesariamente hay rupturas. Pero por otro lado, si nosotros vemos la psicología, pues la psicología del comienzo del siglo XX es sobre todo en América el conductismo. Y al final del siglo también vuelve a aparecer con otros ropajes, con otras características, con otras técnicas. Ya no va a ser el conductismo watsoniano o skineriano que conocimos nosotros, pero vamos a encontrar con las terapias cognitivo-conductuales, por ejemplo, que hoy tienen una gran demanda en lugares como los propios Estados Unidos. Entonces, diría, está la psiquiatría, está la psicología, esta psicología que se distingue del psicoanálisis, que se distingue de la psiquiatría, porque aspira a ser una ciencia, y a ser una ciencia positiva, una ciencia que se base en hechos, en lo observable, en lo cuantificable, en lo que sea empírico, el dato empírico. Bueno, yo creo que es una pretensión legítima. Podemos discutir qué tan correcta o no es esta apreciación, pero esa es la perspectiva que tiene la psicología norteamericana de adaptación al ambiente de los sujetos que padecen cierto tipo de trastornos. Y bueno, a lo mejor no hay una gran teorización como en el psicoanálisis, pero sí hay conceptos muy definidos de cómo concebir los trastornos y cómo enfrentarlos a través de los métodos conductistas. Podemos decir, digamos, en el psicoanálisis no es tan fácil como lo plantea la psiquiatría y la psicología, que simplemente se trata como de reinsertar al loco a su nicho o a su sociedad, sino que es algo más complejo. Yo diría que la psiquiatría va más por el lado de la medicina, es decir, ¿cómo curamos este padecimiento? Que no sabemos una etiología precisa, pero que tenemos medicamentos psicotrópicos, antipsicóticos, que nos permiten suprimir una alucinación, un delirio, aunque no sepamos la razón final de por qué esto ocurre. Sus causas. Pero se trata sobre todo de la idea de curar, lo que anima, yo diría, el trabajo psiquiátrico, y por lo tanto su apego al desarrollo vertiginoso, porque eso también hay que reconocerlo, que nunca habíamos esperado que una molécula fuera capaz de tener una alucinación, de permitir cierta convivencia entre el loco y su entorno. Y del lado del psicoanálisis, yo diría que ya Freud lo decía de alguna manera, la vida del ser humano es trágica. No hay un mundo feliz totalmente. Es decir, todos los seres humanos padecemos de algo. Claro, lo más superficial, podríamos decir, sería que nos toque ser neuróticos. Pero si no somos neuróticos, pues corremos el riesgo de ser psicóticos. Y aquí entra la otra cuestión. No podemos decir que el delirio, por ejemplo, que todo mundo da por sentado, por lo menos el común de los enterados, que el delirio es característico de la psicosis. Podemos encontrar también el delirio en la neurosis, con otros rasgos, con otros matices, pero también existe. Entonces, esto refleja lo que decía al principio, pues por un lado, la juventud de las ciencias dedicadas a la salud mental, ciertos progresos, pero que tampoco tenemos respuestas definitivas. Y en resumen, el psicoanálisis ve a la enfermedad mental como una parte del destino de cualquier ser humano. Si hiciéramos una observación histórica de aquella anécdota en donde Sigmund Freud va llegando a Norteamérica y le dice a Jung, antes de su separación, que les trae la peste a los norteamericanos, ¿se refería a esta diferencia que Freud atisbaba entre el psicoanálisis y la psicología? Bueno, Freud no perdamos de vista que sabe, y lo sabe muy claramente, que él es el fundador de una nueva disciplina. Una disciplina que yo diría, más allá de las discusiones teóricas, más allá
de los cuestionamientos del grado de eficacia del psicoanálisis versus otras teorías y otras terapéuticas, el psicoanálisis finalmente se ha hecho un lugar en el mundo de la cultura. No podemos entender la cultura occidental en el siglo XX, en el siglo XXI, el comienzo del siglo XXI, sin los aportes freudianos. Cuando él viene y pone en el centro de la discusión, por ejemplo, que existe una sexualidad infantil negada hasta antes de que el psicoanálisis aparezca en el mundo occidental. Y el descubrimiento del inconsciente. El descubrimiento del inconsciente, la sublimación como una manera de producir bienes culturales, etc. Entonces el psicoanálisis, digamos, Freud tiene muy claro que es una disciplina nueva, pero al mismo tiempo animado bajo el espíritu de la época, y por eso creo que hay que revisar un poco la perspectiva de Canguilhem en esta historia interna de las ideas, de las diferentes disciplinas. Freud trata de crear no solo una nueva disciplina, no solo una nueva terapéutica, no solo una nueva doctrina, trata de fundar una nueva ciencia. Y evidentemente, pues lo va a hacer con los elementos que hay en su entorno, en la época. Claro. Y con eso de, digamos, la nueva ciencia, nos mencionaba que una de las pretensiones de la psiquiatría y de la psicología es que querían ser ciencia. ¿El psicoanálisis se plantea como ciencia dentro de su mismo ámbito? Bueno, yo creo que eso es una especie como de una aspiración de larga data. Es decir, lo ha pretendido Freud, de alguna manera Lacan, otros autores también, pero yo diría que ¿por qué necesariamente tendría el psicoanálisis que convertirse en una ciencia? ¿Por qué este interés de someterse a las reglas del método científico cuando es una disciplina con conceptos, con modelos teóricos diferentes a los que corresponde a la ciencia contemporánea? Tal vez quizás sea más fácil decir que nosotros podríamos hacer una gran división entre las ciencias naturales y exactas de un lado y las ciencias humanas y colocarle de ese lado al psicoanálisis, pero siempre pienso yo que la pregunta persiste: ¿por qué habría que volver al psicoanálisis una ciencia? Tendría que ver un poco esta cuestión con la profesión del mismo Freud, que era un neurólogo, ¿no? Y la diferencia justamente, a veces contextualizando a la audiencia, tengo entendido que se estriba en esta cuestión del ejercicio clínico y de la escucha del psicoanálisis. En el objeto de estudio del psicoanálisis está insertado el estudio del deseo, y en el de la psicología está insertado el comportamiento. ¿Se pudiera entender así? Yo creo que hay eso y algunas cosas más en juego. A ver, cuando uno habla de un tratamiento terapéutico, de cualquier doctrina que ustedes me digan, uno está pensando, en cierto modo, en una forma de reeducación. O dicho de otra manera, podríamos afirmar que la terapia, cualesquiera que sea su denominación, apunta a tratar de vincular los síntomas del paciente con su historia individual y revelarle la relación que existe entre ambos aspectos, que son la causa de su sufrimiento. Se trata de etiología de eso que está produciendo síntomas. En el caso del psicoanálisis, nosotros tenemos que el psicoanálisis, si ustedes preguntan, a ver, ¿qué es el psicoanálisis? Y quizás por ahí en algún momento tendríamos que haber comenzado. Yo diría, el psicoanálisis es un conjunto de teorías sobre la personalidad, por un lado. Por otro lado, como todo el mundo lo sabe, es un conjunto de teorías sobre la psicopatología. Y por último, es un método terapéutico. Son las tres cosas, son inseparables. Entonces tenemos que dentro del tratamiento psicoanalítico hay particularidades. No todos los pacientes son analizables.
Si cualquiera puede venir al terapeuta y quejarse de algo, del sufrimiento que tiene, etcétera, y buscar una solución, ya sea por la vía farmacológica con el psiquiatra o ya sea por la vía terapéutica, con las prescripciones, las recomendaciones, las sugerencias, las sugestiones que el terapeuta va a hacer. Pero del lado del psicoanálisis se requieren otras condiciones adicionales y además entra en juego un elemento privilegiado, que es la relación transferencial que se va a establecer entre el analista y el paciente, la cual existe, por supuesto, entre todos los seres humanos, pero que dentro del dispositivo analítico tiene sus particularidades, y que el analista debe conocer y dominar muy bien para evitar el fracaso del tratamiento. Y esta diferencia de la psicología, como lo que llevo a entender, de que busca el remedio a un sufrimiento, a los síntomas, nada más, sin buscar etiologías, ¿se podría explicar qué busca el psicoanálisis cuando alguien llega a un psicoanalista, digamos? Bueno, partamos de dos premisas. Primero, no todos son analizables. No todos los sujetos que se presentan frente al analista son analizables. Diría, unos, aunque sean neuróticos, si se le llega un paciente y se queja, más que quejarse, viene a exhibir su sufrimiento y ahí se queda el punto. Es difícil de que entre en un tratamiento psicoanalítico, porque para que tú entres en un tratamiento psicoanalítico necesitas reunir varias condiciones. Por ejemplo, necesitas tener una queja. Vienes y te quejas de lo que sufres. Y tú defines de qué sufres. No hay una clasificación como en el DSM-5, donde tienes una especie de catálogo donde tú seleccionas. Vas entrando en categorías. Exacto, exacto. Aquí el que define el síntoma es el paciente. Que puede ser un fracaso, que puede ser un fracaso repetitivo en ciertas áreas de su vida, puede ser un acontecimiento traumático, etc. Entonces, lo primero que tenemos que pensar es que algunos pacientes sí deben ir a psicoterapia porque lo que les requieren es el alivio del síntoma. No tienen mayor interés en preguntarse por qué. Los que van a ir al analista, que pueden ser susceptibles, no todos tienen que ir, requieren quejarse del síntoma. Se quejan de su síntoma. Viene a una cuestión, se hacen una pregunta. ¿Por qué sufro de esto? ¿Por qué me pasa lo que me pasa? Y luego producen, vamos a decir, una teoría de su síntoma, o de sus síntomas en plural. ¿Qué es una teoría en este caso? Es un intento de explicación de por qué me pasa lo que me pasa, de por qué tengo estos síntomas que me atormentan, que trato de dominar, pero que se repiten, que no están sujetos a mi voluntad y que reaparecen una y otra vez. Y luego tendríamos que considerar el fenómeno de la transferencia, donde el sujeto va a buscar al analista porque está convencido que este es el profesional que lo va a ayudar a resolver sus problemas, que lo va a sacar de la sintomatología o de los sufrimientos que él tiene. Esa es, la otra condición. Ahora bien, ¿a qué apunta un tratamiento psicoanalítico? Estoy hablando primero de las condiciones preliminares, básicas, pero ¿a qué apunta? Yo diría que tenemos por lo menos tres objetivos. Uno, aligerar, aminorar el síntoma a través del psicoanálisis, de la terapéutica. Segundo, se trata de ser posible de suprimir la patología que está dando lugar al síntoma. Y lo tercero sería que hay una modificación de la personalidad del sujeto, de tal manera que él va a ver de otra forma sus propios síntomas y el sufrimiento habrá
disminuido notablemente o desaparecido. Entonces, si nosotros vemos, a diferencia de tanto de la psiquiatría como de la psicología, que apuntan a la solución del síntoma, aquí se trata de algo más allá del momento. Bueno, mencionando lo que el psicoanálisis decía con una persona que sí es analizable y la que no, que buscaba cierto alivio en el que se analiza, la pregunta es si el psicoanálisis busca una cura de la locura o si es deseable una cura de la locura. Bueno, yo creo que es una pregunta que podemos decir que casi se contesta por sí sola. Yo creo que todos estaremos de acuerdo que la aspiración ideal de la humanidad sería que no estuviéramos locos, que todos pudiéramos socializar con los demás sin ninguna dificultad. Entonces, el psicoanálisis ha tratado, en asociación, sobre todo en Francia, con la psiquiatría, de reinsertar en la sociedad, en la vida social, el loco, pero hay que decirlo con toda franqueza, aunque hay progresos notables, no son progresos definitivos, ni tampoco curan la locura tal y como lo conocemos en este momento. La pregunta se hace un tanto por, digamos, el contexto histórico. Por ejemplo, Platón, o en los griegos, la locura no la veían como algo que tenía que curarse, ¿no? Los podían hacer oráculos, como tocados divinos, dionisiacos, que generaban todos estos rituales un poco viciosos y excesivos, pero, digamos, era una sociedad que le asignaba un lugar al loco, lo que ellos concebían como loco, que no tenía que ver con intentar curarlos, sino que simplemente desarrollaban otra parte de su propia sociedad. La pregunta sería más o menos como, ¿el psicoanálisis quiere quitarle lo que nosotros concebiríamos como loco? ¿O simplemente busca alguna otra finalidad dentro de él? Yo creo que lo ideal sería justamente que todos los seres humanos se pudieran relacionar en las mismas condiciones. Sin embargo, la locura es ciertamente un impedimento social. El psicoanálisis se ha aproximado, ha intentado dar respuestas para la cura, para la terapéutica, eso que llamamos la locura, pero, insisto, hay severas limitaciones aún cuando es un esfuerzo doble entre psiquiatría y psicoanálisis, los resultados son alentadores, pero no son todavía grandes avances que podamos aseverar. Y yo retornaría sobre el tema cuando yo comentaba de los objetivos del psicoanálisis, que los voy a resumir muy sucintamente: aliviar el síntoma, de ser posible eliminar la causa o las causas que producen una patología y una modificación en la personalidad. Faltó una última condición para ser analizable, y es la angustia. La angustia es importante en la relación transferencial con el analista, porque va a permitir que el paciente que viene, que confía en este hombre, que es el analista, que sabe que lo va a curar, le va a confesar sus secretos más íntimos, sus preocupaciones, sus inquietudes, sus temores. Así que, por un lado, va a haber una relación de ternura, una relación incluso pasional, pero también va a haber el temor a desagradar al analista, a desilusionarlo, y por eso el analista debe estar muy consciente de que los sentimientos estos que experimenta el paciente respecto a él no es a la persona del analista, es a la función que está haciendo, el rol que está desempeñando. Ahora bien,
¿qué es finalmente la transferencia? Que es algo que, decimos, es una condición, la quinta condición para ser aceptado en análisis. Bueno, ya Freud había definido la transferencia como un conjunto de sentimientos cariñosos y hostiles que el paciente experimenta respecto al analista. Pero da la casualidad que se equivoca, y se equivoca por partida doble. ¿Por qué se equivoca? Porque son sentimientos que fueron forjados principalmente en la infancia, aunque no únicamente en la infancia, pueden haberse forjado también en la adolescencia, pueden ser también en la edad adulta, y cambiar el curso de la vida de un sujeto, y por lo tanto, se trata de que el paciente, con este interés que le despierta el analista, hable libremente, diga sus preocupaciones, pero al mismo tiempo el analista está consciente que él es una persona común, de carne y hueso como todos los que estamos acá, pero que la función que ejerce hace que esos sentimientos se equivoquen, decía yo, doblemente. ¿Por qué se equivocan doblemente? Se equivoca doblemente porque esos sentimientos originariamente no estaban dirigidos a la persona del analista, ya preexistían. Estaban dirigidos a la madre, a un maestro, a un ser querido, etc. Y se equivoca de tiempo. Es el tiempo pasado. Y sin embargo se lo dirige en presente al analista. Entonces, estamos en presencia de una transferencia que es como todo el mundo sabe, se dice coloquialmente, el motor de la cura. Así que permite que el paciente hable y el tratamiento marche bien, pero es al mismo tiempo, si volvemos a la definición, aparte de la definición canónica que acabo de dar de Freud, Nacio va a decir, hay una tendencia a amar al otro, a depender del otro. Hay un juego de palabras en francés intraducibles al español, entonces lo dejamos por el momento ahí, en las cuales se busca la aceptación, pero al mismo tiempo de la dependencia del ser querido. Y en esta aceptación, esta tendencia a la aceptación, es una tendencia en la cual coexisten sentimientos encontrados: admiración, cariño, ternura, odio, temor, ¿no? Toda esta mezcla de sentimientos, de otros muchos más, están presentes en la relación terapéutica con el analista. ¿Cómo se resuelve? ¿Cómo se determina una cura psicoanalítica que, digamos, ha sido motivo de grandes disputas teóricas en las más diversas escuelas psicoanalíticas? Pues yo diría que termina cuando el paciente, gracias a la intervención del analista, que le va revelando que esos sentimientos que dirige hacia él, hacia su persona, no es hacia él, tiene una génesis en otro momento, en otro tiempo, con otras personas, en otro lugar, pero que se dirigen hacia él. Cuando el analista puede revelarle esclarecer esta situación al paciente, digamos, el paciente se va dando cuenta que estaba enamorado, por decirlo así, del rol del analista, no del analista de carne y hueso que está ahí presente frente a él. Hay una especie de riesgo en el tratamiento analítico, en el uso de la transferencia, porque si el terapeuta, el analista, hace una relación demasiado pasional, demasiado intensa y demasiado larga, lo que va a dar como resultado va a ser una cronización del tratamiento, una eternización del tratamiento. Estamos hablando de términos reales del fracaso, es decir, si ustedes ven la literatura existente, tanto del lado del lacanismo como de la APA, un psicoanálisis en promedio dura 3 años, no más. Pero si nos encontramos frente a esta situación, estos psicoanálisis que duran años y años, y
parecen interminables, bueno, eso obedece a que el analista no ha sabido controlar la transferencia. De tal manera que, en lugar de que siga instalado en este lugar ilusorio e idealizado como analista, se refuerza la dependencia. Lo que era al principio una dependencia positiva, se convirtió en una dependencia negativa, porque, digamos, pasa a ser una persona que requiere de la presencia permanente del analista para sentirse medianamente bien. Y haciendo estas cuestiones, estas contextualizaciones históricas, me permito atisbar, retomando a Foucault un poco, esta historia de la locura. Se podría entender que la locura entonces pudiera ser, por un lado, para algunos genios, por otro lado, la locura que aborda el psicoanálisis es esta especie de locura afectiva, en ensayos como de Freud, como el ensayo de la melancolía, Dolor y melancolía, aborda justamente estas cuestiones donde la locura desborda, ¿no? Entonces, pudiéramos entender que lo que estudia el psicoanálisis son los desbordamientos afectivos de la locura, retomando a Hamlet, el caso de Ofelia, por ejemplo, ¿no? Que en una pluma tan exquisita como Shakespeare, pues Ofelia está totalmente loca, ¿no? Pero está loca de afectos. Esos son los afectos que aborda el psicoanálisis, no los afectos del genio. Por ejemplo, Dalí, que era íntimo amigo de Freud. El psicoanálisis es capaz de estudiar, por ejemplo, la locura de Dalí. Yo creo que algunos casos, que pueden ser casos paradigmáticos, y hay que recordar la historia del psicoanálisis, el caso Schreber, donde Freud se pone a estudiar una entidad nosológica que no es precisamente la neurosis, sino la psicosis, a partir de una biografía, y empieza a hacer una conceptualización. De ahí va a haber en adelante nuevas aproximaciones por diversos autores. Yo creo que el psicoanálisis trata de ayudar a hacer más llevadera la parte que tiene que ver con la afectividad, y tampoco podría excluir absolutamente que le dicen cuidado a lo que ocurre con los grandes genios, que también sufren. Retomando con el rol que asume el psicoanalista, es algo que al menos no se ve ni en la psiquiatría ni en la psicología, que son personas que le dicen al otro un saber, ¿no? Que le retroalimentan al otro diciéndoles pautas, o en la psiquiatría recetando medicamentos. Es una de las grandes diferencias del psicoanálisis. Se podría llamar justamente lo que describía, lo que el psicoanálisis llama el sujeto supuesto saber. O sea, que el psicoanálisis se ha puesto a pensar quién es él para el otro. Sí, digamos, el psicoanalista está instalado en un lugar ideal. Ideal porque él es ante el paciente el que tiene la llave de sus síntomas, el que lo va a curar, el que puede revelar el sentido de los síntomas. Pero eso todos lo sabemos que ocurre solamente en la relación transferencial, que el analista en realidad no sabe antes de que el paciente hable qué puede ocurrir, o qué ha ocurrido, o qué puede ocurrir después. Yo diría que el analista a lo que apunta justamente es a estos tres objetivos que he mencionado, y que sabe que la transferencia es el motor de la cura, que si esta transferencia no la mantiene como una transferencia positiva y al mismo tiempo regula su intensidad, hay el riesgo muy patente de que haya un fracaso terapéutico. O sea que a pesar de que el psicoanalista lo sabe, digamos, dentro de su teoría, puede aún así caer en un fracaso, en el sentido de lo que mencionaba de los análisis que duran muchísimos años. Sí, justamente. En el psicoanálisis se mantiene una continuidad, ¿no? del que se analiza. Pero en la psicología se puede ver ese error cuando el paciente regresa una y otra vez con el psicólogo
y jamás pasa nada, no hay ninguna mejoría, nada más cambian de síntoma y cambian y cambian. Claro, y cambian. quizás ahí lo más apropiado sería pensar que la psicoterapia podría ser el inicio de un análisis posterior. O sea, no podemos establecer un divorcio, decir, a ver, usted se va a terapia y usted se va a psicoanálisis y son incompatibles. Podríamos decir que la terapéutica de cualquiera de las teorías que conocemos podría ser la puerta de entrada, una vez agotado el tratamiento, para ir a un analista, como el recurso último. El recurso último, entendido como la profundización del discurso y el escudriñamiento del deseo. Entendido más bien como esto que yo decía, los objetivos que no debe perder de vista un analista. Es decir, más allá de las discusiones conceptuales y teóricas, es decir, ¿cuáles son los objetivos del análisis? Si bien comparte el primer punto, la idea con la psicología de la idea del síntoma, porque yo creo que no hay ningún analista que se preocupe por empeorar el síntoma cuando llega el paciente. Entonces ahí podemos decir que hay una coincidencia con la psicología. Si no podemos suprimir el síntoma, al menos atenuarlo, al menos aliviarlo. Pero lo que sí lo va a distinguir de fondo va a ser tanto la aspiración de eliminar la patología, los elementos patógenos que están generando esos síntomas, y al mismo tiempo ese cambio de la personalidad del sujeto. Es decir, esos son los tres objetivos a donde idealmente se dirige el analista a lo largo del tratamiento. Profundizando un poco, podría tener que ver con que las psicologías actuales, por ejemplo, cognitivo-conductual, la psicología de la motivación, todos estos discursos psicológicos sobre la felicidad, sobre los pasos, sobre las maneras de ser felices, se ven constantemente abatidos con la realidad de los sujetos. Podría entenderse que, por un lado, la psicología entonces se erige ofertando curas asequibles a los sujetos, y el psicoanálisis lo que los invita es a profundizar en su sufrimiento. Claro, pero recordemos, no todo paciente llega a tal grado de sufrimiento que tenga una queja. Yo puedo sufrir de conductas compulsivas, obsesivo-compulsivas. Sin darle un discurso a ello. Sin que eso me haga sufrir, más que decir, bueno, 10 veces de regreso a ver si cerré la puerta correctamente. Y no es de ello una queja. Y no hay una queja. Vengo y digo, pues me angustio porque me tengo que regresar 10 veces y entonces pierdo tiempo para llegar a la escuela, para llegar al trabajo, para ir por ver los hijos, etc. Pero no hay en sentido estricto una queja, bueno, diga, este sufrimiento es insoportable, es intolerable y por eso vengo. Vengo porque creo que tú eres el que puede sacarme de este sufrimiento. De acuerdo, pues este es nuestro primer programa, Navegando con los Locos, nuestra entrevista con Jorge Chávez. Va a haber subsecuentes programas y pues les agradecemos mucho a los que tomen su tiempo para escuchar esta entrevista, y le agradecemos increíblemente a Jorge Chávez por participar en esta revista electrónica.